19 de octubre, lectivo de medieval. Bien, tuvimos un pequeño problema técnico, pero parece que se solucionó. Vamos a leer una página que agregué hace poco. Esta del De Magistro, porque explica bastante bien el último tema que vimos, que era el de la suma teológica, el último texto que era el de la suma teológica, cuestión 84, artículo 5. Eso fue el último que vimos, ¿se acuerdan? La suma teológica, yo no, la publiqué la otra vez, porque no la había publicado en esta parte, pero espero que ahora la hayan bajado y la estén leyendo, porque veo que han bajado, muy poca gente ha bajado los textos, Eso no está muy bien. Ya, vamos a ver esto en la traducción. También subí esto de sobre las sentencias, que es la traducción de lo que tradujimos la vez pasada, porque encontrarlo en ese tomo de 600 páginas es un poco engorroso. Entonces lo fui a buscar y lo copié y lo recorté en Word en un archivo más pequeño para que salgan solo las páginas seleccionadas. Y también seleccioné esta cuestión del De Magistro de Santo Tomás, que es parte de las cuestiones disputables de veritate, la 11ª, se llama De Magistro. Y en la responsio de esa cuestión aclara bien el punto termina de aclarar el punto que vimos al final de la clase pasada. ¿Cuál era el punto, se acuerdan? ¿Cuál era la cuestión que leímos la semana pasada, al final de la clase pasada? ¿Se acuerdan? No lo voy a proyectar ahora porque si no tengo que sacar esto. Lo último que vimos fue que... ¿Cuál era la pregunta específica de ese artículo que vimos al final de la clase pasada? ¿Se acuerdan? Era algo de si el alma conoce o no las cosas materiales. ¿Eso? ¿O conoce las cosas materiales? ¿Y cómo es la pregunta completa? En las razones eternas. En las razones eternas. Claro, si conoce o no conoce las cosas en las razones eternas. O sea, en las ideas divinas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Era como que no en un sentido. Sí y no, claro. Sí en un sentido y no en otro sentido. Pero partamos por el no. No en el sentido de que... No vemos en directo las razones eternas. Claro, no en el sentido de que veamos evidentemente las ideas directamente en Dios, porque si no veríamos directamente a Dios, porque en Dios las ideas son Dios. Si viéramos las ideas en Dios, veríamos directamente a Dios. Y eso es evidentemente falso, ¿no? Pero sí en un sentido conocemos en las razones eternas, en el sentido de que, eso hay que formularlo muy precisamente, Existe un primer principio del razonamiento que viene de Dios, que nos permitiría conocer las cosas materiales. Claro, hay un primer principio del razonamiento, y este primer principio del razonamiento, ¿qué tiene que ver con las razones eternas? ¿Entiende cuál es la relación? ¿Qué es la naturaleza de la luz? ¿Cómo? La naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz. Sí, pero explica qué significa eso. Que eso es en parte como el reflejo del principio más grande, que es el principio de la idea. ¿Es reflejo? De otro principio, un principio más grande que yo pienso que es el principio de la idea, razonamiento. ¿Y cuál es el principio de las ideas? El principio de las ideas en Dios. O sea, cuando hablamos de ideas,
para que se entienda bien, en este contexto, cuando hablamos ideas, hablamos de las ideas divinas, porque cuando hablamos de las ideas humanas, decimos más bien conceptos, ¿no? O universales. Ahora en Dios, el principio de las ideas, ¿cuál es? Claro, es Dios mismo, es la esencia misma de Dios, ¿no? Entonces, en nosotros, el principio de los conceptos tiene que ser un primer concepto que es inmediatamente evidente, que es innato, en otras palabras. Y ese primer principio, entonces, tiene que ser una emanación del primer principio de Dios mismo, tiene que ser emanado del verbo, tiene que ser una emanación directa del verbo, que es la esencia divina inteligible. Y entonces, claro, como tenemos en la mente ese principio de la mente, en el cual, que digamos que es emanación del verbo, evidentemente en él están potencialmente digamos, incluidas todas las razones eternas. Por eso conocemos en las razones eternas por cuanto conocemos en ese primer principio, o mediante ese primer principio del conocimiento, que es una emanación del verbo. ¿Qué decías tú? No, quería preguntar si tenía que ver con lo que habíamos en algún momento de que Dios era como la verdad respecto a en cierto nivel, como este principio inicial que usted plantea de las ideas divinas, que las que como el ser verdaderas completamente, absolutamente de lo que son así cada una de ellas. No entendí muy bien, todo de nuevo. Así como que si, ¿cuál sería este primer principio? Disculpa, ¿escuchan lo que dice? ¿Cómo es tu nombre? Kuminak. Kuminak, ¿se escuchan lo que él dice? ¿Se escucha? Se escucha, profe. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces dilo de nuevo porque yo no lo entendí. Sí, que tenía la duda de si es que tenía que ver con lo que veíamos con San Agustín en algún momento, que a la hora de como establecer el conocimiento sobre la realidad, lo que nos iluminaba, la luz divina, y que Dios mismo, dentro de su principio, era como la verdad, en el sentido de que como más absoluto de esa idea. Pensé que tal vez tenía relación con esto de que el principio inicial, como de todo, tenía que ver con el poder ver las cosas a través de lo que verdaderamente son. Pero no sé si me perdí por eso. O sea, sí, lo expresaste quizá de un modo un poco redundante, pero sí. Básicamente es así, pero el progreso aquí está en que se precisa bien en qué sentido vemos las cosas en Dios y en qué sentido no, porque en muchas frases de San Agustín, en muchas obras de él, sobre todo, evidentemente, sobre todo las juveniles, las que escribió, hasta los 40 años más o menos. Después de los 40 empezó, quizás después de terminar las confesiones, empezó quizás a precisar eso, en el de Trinidad, en la Ciudad de Dios, pero en muchos textos anteriores, yo diría hasta las confesiones más o menos, muchas frases pueden llevar a pensar que él está diciendo que conocemos las cosas directamente en Dios, y por lo tanto que se produce una confusión entre el conocimiento natural como y el conocimiento místico, sobrenatural. De hecho, muchas veces él dice, pueden ver la verdad las almas que son purificadas, las almas que progresan en el camino espiritual. Entonces eso hace pensar que es un conocimiento como místico, sobrenatural. En cambio, en las obras, sobre todo en las últimas, sobre todo hacia el final, en los últimos libros de Trinitate, sobre todo, hay un pasaje específicamente en el libro 14 del de Trinitate, donde dice específicamente eso, que esa luz de la que él está hablando es una luz que todos ven, también los malos, especifica. La ven todos, también los malos, para aclarar que no es que dependa del conocimiento místico, de la fe, no es algo sobrenatural, sino que es algo natural, ¿no? Claro, después esa terminología, iluminación natural, iluminación sobrenatural, la agregarán los medievales, ¿no? Pero ya Agustín había llegado a eso, solo que como no llegó a eso todo de una vez, entonces muchos textos quedaron ambiguos y después en la tradición sucesiva hasta la época moderna, muchos los tomarán como autoridad para decir, ven que Agustín enseña que nosotros vemos las cosas en Dios
por ejemplo, bueno, el ejemplo más famoso es el de Malebranche, seguramente lo mencionamos o no. ¿Mencionamos a Malebranche? Malebranche sostuvo en el siglo XVII, en la época de Descartes, sistematizando a Descartes un poco, y Malebranche es un admirador de Descartes, pero también un crítico, también lo corrige, y lo corrige en parte sobre la base de Agustín. Él se define discípulo de Agustín, pero él quiere sostener en base a Agustín que la correcta teoría es la que dice que Dios directamente es el primer objeto de nuestro intelecto. Entonces Dios mismo sería el principio en base al cual nosotros conocemos, ¿no? Pero eso, repito, es evidentemente falso, ¿no? Y entonces debe ser matizado con mucha precisión para evitar esto. Es correcto en un sentido de decir que Dios nos ilumina, pero siempre y cuando se precise que nos ilumina no directamente, sino que indirectamente. Como hay una famosa frase de San Pablo que dice: en un espejo y en un enigma. O sea, como que esta luz no es la luz directa, sino que es una luz refleja, ¿no? Porque es un primer principio del conocimiento que es abstracto. El que tenemos en la mente es una noción abstracta, que no es la visión de la esencia concreta, real de Dios, ¿no? Pero sin embargo, esta noción abstracta tiene que ser una impresión del verbo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una impresión del verbo? Como muchas veces lo dijimos. ¿Cómo lo sabemos que es una impresión del verbo? Que es la frase que usa en el texto que leímos al final de la clase pasada, que dice que está impresa, que es la misma, digamos, la misma metáfora que usa Agustín, la retoma aquí Santo Tomás, ¿no? Que es una impresión del verbo, pero ¿cómo sabemos eso? Lo dijimos, pero pueden, incluso si no lo recuerdan, volver a deducirlo. Que nos permite conocer, al menos el sentido de la verdad eterna, que están en el verso. Pero ¿y cómo sabemos que nos permite conocer las verdades eternas? Porque puede parecer, y en muchos manuales todavía existe la tradición de este error, para mi gusto gravísimo, de decir que Agustín sostiene una teoría del conocimiento que es mística, sobrenatural, y que Santo Tomás vino a decir que no, que el conocimiento tenía que ser explicado por causas naturales y no sobrenaturales, o sea que sería una explicación radicalmente distinta. En este error, como en todos los errores, hay también una parte de verdad, y es que efectivamente en su juventud Agustín, como decíamos, expresa eso, puede ser interpretado en este sentido, ¿no? Que el conocimiento exige como algo sobrenatural. Pero después Agustín precisó eso. Entonces lo que hace Tomás es recoger, igual es un trabajo, evidentemente un aporte importante, aislar bien y reconocer dónde está como la versión correcta, como el punto de llegada, ¿no? De la reflexión de Agustín, y no tomarlo como en bloque, como de una forma indiferenciada. Entonces es algo natural, y sin embargo, este primer principio del conocimiento natural, voy a hacer la pregunta de otra forma, este primer principio del conocimiento natural, ¿es natural? Porque en la ambigüedad de la palabra natural, que aquí puede engañar. Natural en el sentido esencial, pero no en el sentido biológico. Claro, no es natural en el sentido de que es un ente de la naturaleza. Ese es el punto. El primer principio del conocimiento es natural en el sentido de que no es algo, o sea, que es algo que todos tienen por naturaleza. Lo tienen por naturaleza, pero él no es un ente de la naturaleza, en el sentido de que sea un ente sometido
al espacio y al tiempo. ¿No? Y se entiende que es, por lo que había mencionado alguna vez anterior, no me quedó claro si se entiende que es criatura o no es criatura, este principio, Claro, eso es fundamental entender, que no es una criatura, a pesar de que es la iluminación natural, o sea, es el que ilumina naturalmente las criaturas, en el sentido de que por creación los seres inteligentes están hechos para entender mediante ese principio. Pero él como principio, como entidad, no es una criatura. ¿Cómo sabemos que no es una criatura? Es la misma pregunta de antes, pero con otras palabras. ¿Cómo sabemos que no es una criatura? ¿En qué se nota? Porque es eterno, intemporal, inespacial. Porque es ese parámetro, el primer principio del conocimiento, es el parámetro que permite juzgar a las criaturas. Que permite tener un punto firme, un punto fijo, donde las criaturas se miden. Entonces no podría él ser algo que fluye junto con las criaturas, porque si no, no serviría como punto de referencia. Lo explica ya bien este concepto Sócrates en el Teeteto, cuando dice, no recuerdo la frase exacta, pero en un momento dado dice, o sea, todo cambia, ¿no? Él cita a Heráclito, todo fluye, todo cambia. Pero, pregunta, ¿la idea de cambio cambia? ¿No? Si cambiara la idea de cambio, ¿cómo conoceríamos el cambio? Digamos, no tendríamos ese parámetro para decir que algo cambia si el parámetro cambiara junto con... Es como cuando uno está en un río, uno ve que el río fluye porque ve que la orilla está firme. Si uno fluyera con el río, no sabría que se está moviendo, no habría manera de saberlo, ¿no? Uno sabe que fluye, como lo explicó Einstein, ¿no? Uno sabe que fluye porque hay un punto de referencia, ¿no? Entonces el tiempo se mide en base a un punto de referencia. Si no hay nada que tomo como punto de referencia, no puedo medir ningún cambio, ¿no? Y entonces, como es entonces eterno y es inmediatamente evidente, el primer principio del conocimiento, sabemos que tiene que ser emanado del mismo principio que mide las cosas en su raíz, digamos, del mismo principio que produce las cosas, ¿no? Que crea las cosas. Bueno, y eso lo explica aquí. Leamos este pedacito del De Magistro, que vuelve a explicar esto con mucha precisión. Leamos solamente la respuesta. Bueno, la pregunta es la misma que se hace Agustín en el De Magistro, ¿no? Si alguien puede enseñarle algo a alguien, ¿no? Leamos aquí la solución. ¿Se ve? Sí. ¿Quién se anima? ¿Quién lee? ¿Perdón? Francisco. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta cortita antes que empiece la lectura? Cuando, Bueno. cuando hablan cuando estamos refiriendo a los entes que son sensibles y corruptibles, etcétera, estamos trabajando desde Wittgenstein, ¿no? Estamos Que es como trabajando usando la base como de la palabra Wittgenstein, de los Wittgenstein, sí. Claro, En la- Wittgenstein es como el llegar a ser. Claro, y en latín, ¿qué sería? ¿Sería mutationem? ¿Qué sería en latín? Wittgenstein, ¿Sí? ¿cómo se traduce? Claro. Fieri. El verbo latino que corresponde a Wittgenstein es fieri, fio. Ah, como de llevar, como de llevar.
¿o no? Llegar a ser, claro, devenir. Devenir. Io fis factus sum fieris, factus sum. Bueno, pero se usa, factus sum se usa como participio, como sustitutivo porque falta el verbo fio, indica precisamente el gignastai. Mientras que nosotros en castellano no tenemos un verbo que exactamente corresponde. Hay que traducirlo con una perífrasis, llegar a ser. Ya, señor. Sí, claro, podría ser acontecer, ocurrir. No, pero más precisamente es como llegar a ser. Bien. ¿Tú quieres leer? Perdón, ¿me dice a mí? Francisco. Sí puedo. Bueno. ¿Desde donde dice solución? Sí. Solución. Ha de decirse que se da la misma diversidad de opiniones en estas tres cuestiones. En la educación, en la educción de formas a la existencia, en la adquisición de las virtudes y en la adquisición de las ciencias. Hubo quienes dijeron que todas las formas sensibles existen por un agente extrínseco, que es una sustancia o una forma separada a la que llaman causadora de formas o inteligencia agente. En este caso, todos los agentes naturales inferiores no son más que agentes que preparan la materia para la recepción de la forma. De modo parejo, dice Avicena en su Metafísica, que nuestra acción no es la causa del hábito virtuoso, sino que la que remueve los impedimentos y dispone a recibirlo, dado que este hábito está inherente a la sustancia que confiere su perfección a las almas de los hombres, es decir, al entendimiento agente o algo similar. De pareja manera, afirman que solo el agente separado produce la ciencia en nosotros, y por esta razón afirma Avicena en el sexto de Naturalibus que las formas inteligibles fluyen de la inteligencia agente a nuestra mente. Perdón, voy a hacer aquí una nota al pie de página. Entonces, esta interpretación que pasó a ser después característica de los árabes es la interpretación del intelecto agente como si el intelecto agente fuera Dios mismo. O sea, el intelecto agente del que habla Aristóteles en el De Anima, como Aristóteles dice que es separado, Christos, ¿no? Que es eterno y separado. Entonces los comentaristas árabes, bueno, también siguiendo una tradición anterior, pero ellos desarrollaron esta doctrina de que en el fondo las ideas en nosotros serían producidas directamente por Dios, ¿no? O sea, el intelecto agente sería un intelecto separado, que es Dios mismo. O bueno, Avicena a veces lo hace de una manera, lo expresa de una manera más neoplatónica, ¿no? Digamos, no es Dios directamente, sino que algún intelecto intermedio, porque entre Dios y nosotros hay como seres intermedios en la doctrina emanatista neoplatónica, entonces podrían ser como inteligencias intermedias que hacen esta mediación entre Dios y la mente humana, pero finalmente las ideas, ¿no? Serían las formas inteligibles, serían algo que fluye, ¿no? Fluyen de la inteligencia agente a nuestra mente. Sigue nomás. Perdón, entre paréntesis, esto es lo que después da con el debate de que habría una especie de intelecto común a todos los individuos. Claro, que hay un intelecto único, entendido como intelecto agente. Aunque el intelecto agente, será la doctrina de Averroes, el intelecto agente es uno solo y separado, y ese es inmortal y eterno, como dice Aristóteles en el De Anima, y eso será después duramente refutado también por Tomás de Aquino, porque eso lleva a una consecuencia antropológica muy negativa, porque eso significa decir que entonces lo que es propiamente nuestro, que es el intelecto pasivo, posible que recibe las formas, entonces no es ni inmortal, ni eterno, ni nada de eso, simplemente es mortal. Y entonces termina
eliminando el argumento más sólido a favor de la inmortalidad del alma, y también de dos cosas fundamentales, de la inmortalidad del alma y de la diferenciación personal entre los seres humanos. De libre Así, albedrío. y claro, y eso significa comprometer también el libre albedrío al fin de los seres humanos. Entonces, bueno, después Tomás de Aquino le dedicará un libro aparte, eso, la refutación de esta doctrina de la unidad del intelecto, De Unitate Intellectus, contra averroístas. Bien, sigue nomás. Otros opinaron, por el contrario, que estas formas eran inherentes a las mismas cosas y que su causa no venía del exterior, sino que solo se manifiesta en la acción exterior. Algunos, en efecto, afirmaron que todas las formas naturales estaban latentes en acto en la materia, y que el agente natural no hace más que sacarlas de lo oculto a la vista. De pareja manera, otros afirmaron que todos los hábitos de las virtudes están impresos en nosotros por la naturaleza. Si bien por el ejercicio de las obras se remueven los obstáculos que en cierto modo ocultan los hábitos, al igual que por la limadura se quita la herrumbre para que salte a la vista el brillo del hierro. Otros dijeron asimismo que la ciencia de todas las cosas fue concreada con el alma, y que la enseñanza y demás instrumentos de conocimiento no hacen más que ayudar a que el alma recuerde o considere lo que ya antes sabía, y con ello vienen a defender que aprender no es otra cosa que recordar. Ambas opiniones carecen de razón. La opinión primera excluye las causas próximas, pues atribuye solo a las causas primeras todos los efectos que acaecen en los inferiores. Derógase con ello el orden del universo, compuesto de la ordenada conexión de causas y conforme a la cual la causa primera, por la eminencia de su bondad, otorga a las otras cosas no solo el existir, sino también el ser causas. La opinión segunda incide casi en el mismo inconveniente. En efecto, la remoción de impedimentos es un motor solo accidental, como se dice en Physicorum octavo. Si los agentes inferiores solo sacan lo oculto a la luz, removiendo los obstáculos por los que estaban ocultas, las formas y los hábitos de las virtudes y de las ciencias, se seguiría que todos los agentes inferiores actúan como una causa accidental. Por tanto, en conformidad con la doctrina de Aristóteles, ha de tomarse en todo lo dicho una vía intermedia entre estas dos. Según ella, perdón, disculpa que te interrumpa, una vía intermedia. En este tipo de frases se basan los comentaristas cuando hablan del realismo moderado, ¿no? Como una vía intermedia entre una y otra solución. Sigue nomás, disculpa. Según ella, las formas naturales preexisten ciertamente en la materia, pero no en acto, como ellos dicen, sino solo en potencia, de la que son educidas al acto por el agente extrínseco próximo, y no solo por el agente primero, como sostenía la otra opinión. Según su propia opinión, en el sexto de Ethicorum, los hábitos de las virtudes preexisten en nosotros antes de su pleno desarrollo en forma de inclinaciones naturales, que son como virtudes incoadas y alcanzan luego con el ejercicio de las obras su desarrollo consumado. Pues bien, esto mismo ha de afirmarse también de la adquisición de la ciencia. Preexisten en nosotros ciertas semillas de las ciencias que son los primeros conceptos del entendimiento, conocidos inmediatamente por la luz del entendimiento agente, usando las especies abstraídas de los objetos sensibles, tanto si se trata de principios complejos como los axiomas, como si se trata de nociones simples como la noción de ser, de lo uno u otras semejantes aprendidas instantáneamente. Todo lo que de ello se sigue está incluido en estos principios universales como en sus razones seminales. Y en consecuencia, cuando la mente es educida a
conocer en acto lo que antes solo conocía en potencia y en universal, es entonces cuando decimos que se adquiere la ciencia. Este es como el pasaje central, ¿no? Pero termina de leerlo, después lo comentamos todos juntos. No puede olvidarse que algo preexiste potencialmente en las cosas naturales de dos modos. De un primer modo, en potencia activa completa, cuando el principio intrínseco es suficiente para llevar al acto perfecto. Esto es lo que sucede en la curación por la virtud natural que se da en el enfermo. De un segundo modo, en potencia pasiva, cuando el principio intrínseco no es suficiente para educir el acto, como sucede cuando el fuego se produce del aire, lo cual puede obrarse por una virtud existente en el mismo aire. Así pues, cuando algo preexiste en potencia activa completa, el agente extrínseco actúa solo ayudando al agente intrínseco, suministrándole aquellas cosas por las que se puede llegar al acto. Por ejemplo, cuando el médico coadyuva, perdón, ¿esa palabra está correcta o no? Yo creo que sí. Coadyuva. Sí, coadyuva. ¿Podrías decirme qué significa? Adyuvar significa ayudar. Ah, ya. Coadyuvar es como colaborar. Ya. Colabora, sí. La naturaleza es la curación, que es la que obra de manera principal, reforzando la naturaleza y aplicando las medicinas que la naturaleza usa como instrumentos para curar. Cuando en cambio algo preexiste solo en potencia pasiva, el agente extrínseco es quien educe el acto de potencia, como el fuego hace pasar el aire, que es fuego en potencia, a fuego en acto. Por tanto, en quien aprende la ciencia, preexiste en potencia activa y no puramente pasiva. De otra suerte, el hombre no podría adquirir por sí mismo la ciencia, al igual que uno se cura de dos modos, uno por la acción de la naturaleza sola y otro por la naturaleza con la ayuda de la medicina. Así también es doble el modo de adquirir la ciencia. Uno, cuando la razón natural llega por sí misma al conocimiento de las cosas ignoradas, y este modo se llama invención, y otro cuando alguien ayuda exteriormente a la razón natural, y este modo se llama disciplina. Sucede en las cosas que son efecto de la naturaleza y el arte. El arte obra del mismo modo y por los mismos medios que la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza cura al enfermo calentando su cuerpo frío, y lo mismo hace el médico. Dícese por esto que el arte imita a la naturaleza. Y en la adquisición de la ciencia acaece algo semejante. Quien enseña a otro lo lleva a la ciencia de las cosas desconocidas, de la misma manera que alguien por la invención se conduce a sí mismo al conocimiento de lo desconocido. El proceso de la razón, que por la invención llega al conocimiento de lo desconocido, consiste en aplicar principios comunes de suyo conocidos a materias determinadas, y de ahí proceder a ciertas conclusiones particulares, y de estas sucesivamente a otras. En consecuencia se dice que alguien enseña a otro porque expone a otro mediante signos el mismo proceso de la razón que uno efectúa por sí mismo con su razón natural. De este modo, la razón natural del discípulo adquiere el conocimiento de lo ignorado por los signos que se le proponen a modo de instrumento. Igual se dice que el médico causa la curación en el enfermo por la acción de la naturaleza. También se dice que el hombre es causa de la ciencia en otro por la acción de la razón natural. Y esto es enseñar. Y por lo mismo se dice que un hombre enseña a otro y que es su maestro. Esto mismo sostiene el filósofo en Primera Posteriorum, al decir que la demostración es un silogismo que hace saber.
Si, en cambio, alguien propusiera a otro cosas que no están incluidas en principios de suyo conocidos y que no aparecen en ellos incluidas, no podría en él la ciencia sino tal vez la opinión o la fe, aunque esto es también, en cierto modo, causado por los principios innatos, pues en virtud de estos principios de suyo conocidos, considera que ha de mantenerse con certeza lo que se sigue necesariamente de ellos, y que todo lo que es contrario a ellos ha de ser totalmente rechazado. A lo demás puede prestarse o no el asentimiento. En conclusión, Dios puso en nosotros la luz de esta razón, por la que estos principios nos son conocidos, a modo de cierta semejanza de la verdad increada hecha presente en nosotros. Y como toda enseñanza humana solo puede tener eficacia en virtud de aquella luz, es manifiesto que Dios es el único que enseña interior y principalmente, al igual que la naturaleza, es quien interior y principalmente causa la salud. Por esto, no impide pero esto no impide que también el hombre cure y enseñe con toda propiedad en el sentido que acabamos de decir. Bien. Bien, sería interesante ver todo el debate, la respuesta a cada argumento, pero alargaría mucho, así que mejor sinteticemos un poco lo que dice la respuesta. ¿Quién lo quiere sintetizar? Esta respuesta es muy interesante, ¿no? Primero, las opiniones que rechaza. ¿Cuáles son las dos opiniones que rechaza, que son como los dos extremos que son equivocados? Y son equivocados, él agrega por el mismo motivo de fondo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Serían los extremos que hemos estado viendo del idealismo y el realismo? Yo diría más bien el realismo platónico y el realismo aristotélico. Claro, no es lo que van a encontrar en los comentaristas como neotomistas, como por ejemplo Cobblestone o Rigo también, ¿no? Pero en el fondo, claro, el error es, y él mismo dice que el error es muy parecido, porque ambos en el fondo están diciendo que tenemos un acceso directo a las ideas, ¿no? Solo que en el realismo platónico se dice que las ideas fluyen de Dios directamente a la mente, o de las inteligencias superiores, digamos, de los seres angélicos, como sea, alguna inteligencia mediadora. O sea, desde arriba fluyen las ideas, ¿no? A la mente. Y el realista aristotélico más bien dice que claro, que la idea está en la cosa, en acto, como latente en la cosa, y de ahí fluye a la mente. Pero al final, el mismo error es el pensar que la idea fluya ya lista, ¿no? Como que ya esté preconfeccionada, la idea, por ejemplo, de mesa, está aquí latente y fluye directo a mi mente, ¿no? En el fondo es el mismo error que está diciendo que la idea fluye de un modo directo, ¿no? Entonces él dice hay una vía intermedia. Claro, claro, pero esta vía intermedia voy un poquito a criticarla también, porque él dice la vía intermedia consiste en decir que las esencias sí nos vienen de las cosas, que podemos abstraerlas por el intelecto agente de las cosas, solo que dice estas formas no están en acto en las cosas, sino que están en potencia, ¿no? Y entonces eso es lo que los comentaristas llaman realismo moderado. Y dicen, ven que es moderado porque él dice, ven, las esencias están en las cosas, pero en potencia, y no en acto. Y al intelecto agente, entonces le corresponde hacer pasar estas esencias en potencias a esencias en acto, ¿no? Pero todo el problema está en ver qué significa aquí exactamente en potencia, y él mismo introduce una distinción, ¿no? Para explicar en qué sentido estas... una distinción que evidentemente no está en Aristóteles. Entonces, esta explicación aquí es fundamental para entender la propuesta de él específicamente, que es muy hábil y es inteligente, pero tiene, yo creo, una trampita entre medio, ¿no?
porque es correcto decir, ¿no?, que están en potencia, o sea, en potencia activa, ¿no? En quien aprende, la ciencia preexiste en potencia activa y no puramente pasiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no quiero responder, solo tengo una duda porque no entiendo muy bien eso como lo que es la potencia activa y la potencia pasiva. Claro, eso hay que explicar bien qué significa. ¿Qué significa la potencia pasiva y qué significa la potencia activa? Potencia pasiva significa que algo puede pasar a ser otra cosa, pero la fuerza que lo hace pasar está dentro del mismo. Por ejemplo, una semilla natural, ¿no?, tiene en sí mismo la potencia activa de transformarse en un árbol. Ciertamente necesita la tierra, el agua, pero en sí mismo tiene como la información genética, como en el fondo la causa principal que hace que esa cosa se transforme en un árbol, ¿no? En el caso del conocimiento, ¿dónde está la semilla? Él mismo lo dice. ¿Cuál es la semilla del conocimiento? Usando esta metáfora. ¿Cómo se refiere a los principios innatos? Claro, los principios innatos, ellos contienen en sí, en el fondo virtualmente, los conceptos después determinados y específicos. Claro, para que estos conceptos después se conozcan efectivamente, se necesita la experiencia de las cosas, ¿no? Pero en cuanto a conceptos, en cuanto a su naturaleza especial de conceptos, la potencia activa del concepto está ya en los principios de la mente. Los conceptos están ya virtualmente contenidos en los primeros principios, en los primeros conceptos, o en el primer concepto en realidad. ¿Qué es lo que dice acá, no? Preexisten en nosotros ciertas semillas de las ciencias que son los primeros conceptos del entendimiento. Entonces, en el fondo, la ciencia preexiste en nosotros. Esta es la parte sólida, ¿no?, de la doctrina platónica. Cuando Platón dice, la ciencia tiene que ya estar en nosotros, ¿no? Entonces tiene que preexistir, pero como en una semilla. Y estos primeros conceptos son conocidos inmediatamente por la luz del entendimiento agente, usando las especies abstraídas de los objetos sensibles. Aquí es donde yo veo la ambigüedad. Ustedes también deberían verla después de que lo hemos conversado otras veces, ¿no? Que hay una abstracción, de nuevo insisten con el tema de la abstracción. Claro, da la impresión que nosotros conocemos estos principios cuando la luz del intelecto va a iluminar las especies ya abstraídas, ¿no?, de los entes sensibles. Da la impresión que sean como dos operaciones simultáneas, que desde abajo nos lleguen esas especies que están latentes en las cosas, ¿no? Y desde arriba llega esta luz que tiene los principios, ¿no? Y por lo tanto, en ese momento no son conocidos los principios, pero estaban ya, solo que se conocen en el momento en que los usamos aplicados a las especies abstraídas. No sé si se entiende. Profesor, ¿podría, para poder entenderse, usarse, por ejemplo, el ejemplo que dio el compañero, creo que fue Nicolás, hace una o dos clases atrás, respecto de si acaso en la mente divina estaba, por ejemplo, el concepto de celular? Entonces, uno podría, si estaba el celular, por ejemplo, en la mente de Dios, algo así, pero fue lo que pregunté. Entonces uno podría perfectamente decir, no, el celular está, nosotros podemos conceptualizar algo así como un celular y fabricarlo nosotros, uniendo nociones fundamentales, como decir, nosotros sabemos ciertas verdades y podemos captar ciertas ideas universales y con esas fabricar conceptos. Y esos conceptos que fabricamos pueden dar luz a
una infinidad de técnicas y de saberes. Exacto. Entre ellos, fabricar un celular. Pero no es que el celular esté en la mente de Dios. Dios tiene los elementos, o sea, nosotros con el intelecto podemos hacernos noción y llegar a la noción de la matemática, la ingeniería, etcétera, que nos permite fabricar cosas. Entonces, esas cosas, por ejemplo, el celular es un concepto fabricado, pero no es que esté de antes, sino que está fabricado a partir de elementos universales. Pero el hecho que nosotros lo fabriquemos a partir de conceptos más simples, universales, no impide que preexista también en la mente de Dios. Porque en la mente de Dios, evidentemente, todo preexiste, porque Él es la causa primera de todo, ¿no? Entonces, todo preexiste en la mente de Él. Lo cual no quita que, en este caso, preexista en cuanto que Él sabe de antemano que nosotros lo vamos a fabricar. Lo vamos a pensar y a fabricar, ¿no? Pero entonces esto es una demostración, este ejemplo es útil porque muestra precisamente que Dios no nos proporciona ideas prehechas, sino que lo que nos proporciona son las herramientas para fabricar ideas. Y con estas herramientas nosotros podemos fabricar ideas tanto de cosas naturales como explica por qué también sabemos inventar cosas nuevas, ¿no? Porque lo que tenemos no son ideas preconfeccionadas. Si todo lo que tenemos fuera solamente ideas preconfeccionadas, no podríamos inventar ideas nuevas. Nosotros tenemos, en cambio, algo, en cierta forma, algo más valioso que eso, porque tenemos la herramienta para fabricar ideas. O sea, Él nos participa, no simplemente ideas, sino que algo más, que es la herramienta para fabricar ideas. Entonces, en cierto sentido, es algo más. Ahora, evidentemente, es un arma de doble filo, porque con esta herramienta para fabricar ideas, evidentemente también podemos fabricar ideas equivocadas, ¿no? Tanto de cosas naturales como de cosas artificiales. Podemos equivocarnos tanto en interpretar las cosas naturales, como también podemos equivocarnos en hacer un proyecto de algo que después se derrumba, un proyecto mal hecho de algo de un puente que después se derrumba, ¿no? Entonces, claro, tenemos esta limitante, pero al mismo tiempo tenemos algo que es muy valioso, porque podemos, claro, fabricar ideas nuevas y en base a eso fabricar cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante tener claro, que lo que tenemos es la herramienta, que aquí él le llama, estas herramientas la llama primeros conceptos del entendimiento, ¿no? Queriendo ser todavía más precisos, nosotros hemos dicho que eso en realidad puede reducirse a uno solo. En el fondo, los primeros conceptos todos se reducen a un primer concepto, que lo menciona aquí también, que es la ratio entis, ¿no? La noción de ser, ¿no? Tanto si se trata de principios complejos, como los axiomas, como si se trata de nociones simples, como la noción de ser. Y es evidente que lo complejo deriva de lo simple. Evidentemente que basta postular, que es lo que insiste mucho Rosmini, no es necesario postular que tengamos innatos principios en plural. Basta postular que tenemos innatos una primera noción, que es la ratio entis, la noción de ser. En rojo yo no lo alcanzo a leer. Ah, no se alcanza a leer. Claro. O se podría poner, claro, en letra blanca. ¿Profe? ¿Mm? Eso de la ratio entis, el participio debe ser, ¿cierto? Claro, ens entis, pero que se usa como sustantivo. La razón de ente, o sea, la noción de ser, ¿no? La noción de ser. Pero, como también comentamos en la clase pasada, también en este texto yo veo este residuo de este realismo, ¿no? Que los tomistas llaman realismo moderado, pero que yo prefiero llamar semirealismo, porque sigue teniendo en sí esta idea de pensar que entonces pueda yo abstraer
digamos, la esencia, como si la esencia estuviera lista, como latente en la cosa, y yo tuviera simplemente que abstraerla. Y una vez como extraerla, una vez extraída, la hiciera después objeto de los juicios, ¿no? O sea, los primeros principios me servirían como para hacer juicios sobre estas esencias que yo abstraigo, ¿no? En cambio, lo que hace notar Rosmini, que yo creo que ahí da él un progreso decisivo, es hacer notar que para también crear la propia especie de la cosa en la mente, ya necesito de esa luz de lo universal. No es que pueda primero abstraer, ¿no?, la esencia para después hacer objeto de juicio, sino que el pensamiento mismo parte por un juicio. O sea, nosotros formamos esencias mediante juicios. No es que extraigamos esencias y sobre esa esencia hagamos un juicio. Por ejemplo, no es que yo extraiga la esencia de vaca y después diga con los primeros principios, la vaca no puede ser vaca y no ser vaca al mismo tiempo, y entonces le aplico el principio de no contradicción. Sino que para crear la propia esencia de la vaca en la mente, yo ya necesito primero utilizar juicios. Y la prueba de eso es que la palabra vaca no es una palabra primaria, es una palabra que se va creando. Primero existen palabras más universales, entonces la mente va creando juicios de las nociones universales y se las aplica a las cosas gradualmente, que significa que no vienen en las especies como preconfeccionadas, como si las estuviera extrayendo. Eso se refiere como al proceso de ir como distinguiendo qué cosas tienen como una misma esencia entre ellas, o cuál sería la esencia específica de algo, que eso también necesita principios como básicos del razonamiento para lograrlo. Claro, porque en el fondo significa aplicar muy simplemente la noción de ser común. Cuando yo digo, entonces esta cosa tiene en común esto con esta otra, y entonces voy creando universales, voy diciendo, esto es entonces algo vivo. Todas estas cosas son diferentes, pero todas tienen en común que caminan, que son vivos. Entonces voy creando la noción de animal, ¿no? Y después la noción de herbívoro, y de ahí después voy diferenciando, ¿no? Y es muy evidente que los idiomas proceden así. La historia de los idiomas demuestra eso, y también la historia de cómo los niños aprenden, la historia individual de cómo uno aprende el idioma. Siempre aprende primero las nociones universales y después la va aplicando, ¿no? Una experiencia muy común es la del niño que se le enseña, por ejemplo, a decir abuelo, y cuando sale a la calle y ve otro viejito, le dice abuelo. Él aplica, o sea, al niño tú le muestras un solo individuo, no le has mostrado muchos abuelos, tú le has mostrado un solo abuelo. Claro, puede que le haya mostrado dos, porque son dos abuelos, pero basta con uno solo. Hay muchos niños que conocen un solo abuelo. Basta con uno solo y ellos lo aplican. Entonces ellos lo consideran automáticamente un nombre genérico, ¿no? Para ellos tiene el significado de viejito, ¿no? Tiene un significado diferente al que uno cree que le enseñó. Uno cree que le enseñó eso, pero la enseñanza, no, es un proceso que parte de lo interior. Entonces él interiormente aplicó lo universal que tenía, que no se lo metí yo en la mente, ese universal que tenía lo aplicó a ese único individuo, ¿no? Entonces después lo aplica también a todos los otros individuos que se le parecen. Bueno, y entonces así, resumiendo, así después él dice, se responde la pregunta que ya formulaba Agustín, si un hombre le puede enseñar a otro, y dice que sí, pero que eso no quita que la agente principal que enseña es Dios, porque enseña mediante estos primeros principios, ¿no? Consiste en aplicar principios comunes de suyo conocidos, ¿no? O sea, en el fondo está diciendo que son innatos, a pesar de que no lo sabemos, porque recién caemos en cuenta de ello cuando lo aplicamos a las cosas, ¿no? Pero son de suyo conocidos. Como lo que hace Sócrates en el menor. Claro, en el fondo es la respuesta a
digamos, al enigma del Menón y del De Magistro de Agustín. Dios puso en nosotros la luz de esta razón por la que estos principios no son conocidos, ¿no? Claro, aquí no hay una... se fijan que yo lo expreso de una forma un poquito diferente a como lo expresa él. Él lo expresa como si la luz fuera un agente que hace conocer los principios, ¿no? Yo prefiero simplificar diciendo que esta luz es directamente esos principios. Porque si no, no se entiende bien qué es esta luz. O sea, algo que hace conocer los principios, pero entonces, ¿qué es? ¿No? O sea, más exactamente yo digo, la luz es esta primera noción. O sea, es la misma noción de ser, ¿no? Es la misma noción de ser que virtualmente incluye los primeros principios. Y esta es una cierta semejanza de la verdad increada, ¿no? Esta luz es una semejanza de la verdad increada. Claro, lo que yo digo, la formulación que yo hago se basa precisamente en esto, que si ella es una semejanza de la verdad increada, ¿no? Entonces es una emanación del mismo Dios, y como Dios es el mismo ser, Él es el ser. Entonces esta noción no es otra que la noción de ser, digamos, la noción de ser que no puede no venir sino del ser en sí. Entonces, ella misma, la luz, es la noción del ser expresada bajo una metáfora. Se acerca a lo que él dice, pero no es exactamente lo que dice. Por eso después se genera mucha discusión, porque los tomistas modernos suelen rebatir, pero ven que él no dice que la luz es una noción, sino que es aquello que nos permite abstraer la noción y, digamos, y vuelven a insertar ese como dejo de realismo, ¿no? Lo ponen como una capacidad o como una especie de operación de la mente, por decirlo. Claro, como una operación de la mente que sacaría a la luz los principios. Porque él dice, en cuanto nosotros tenemos experiencia de las cosas, como que se prende esta luz, se abstraen las esencias, se extraen, y sobre las esencias abstraídas se ejercen los primeros principios, ¿no? Esa es la reconstrucción tomística, digamos, de la escuela, que dura hasta hoy, digamos. Obviamente que cada uno después tiene su visión, pero digamos que si uno quisiera decir cuál es como la versión más generalizada, es esa, ¿no? Que se basa en esta idea semirealista de que yo pueda extraer la esencia como de las cosas. Sin embargo, hay un texto de Santo Tomás que Rosmini utilizó y que es muy interesante, que se acerca más a la versión rosminiana, y por eso él lo puso en evidencia, que es muy interesante. Está en la cuestión 85. El tiempo se va muy rápido, pero esto no es largo. Es un texto fundamental, pero bien corto. Hay que ir a buscarla en la Suma Teológica, que está aquí. Primera parte desbloqueada, que son como 1000 páginas. Pero tiene la ventaja de que aquí está indicado, o sea, se puede encontrar fácilmente porque tiene escrito arriba. Tiene escrito encima de la página qué cuestión es, así uno no se pierde. Esta es la primera parte de la Suma Teológica y en la cuestión 85. Estas cuestiones 84, 85, todas son interesantes para nuestro tema, ¿eh? Así que les aconsejo leerla toda la cuestión 84 y toda la 85, pero nosotros vamos a leer un solo artículo en clase que contiene como el pasaje más interesante sobre esto. Porque aquí se le pone la pregunta explícita. No, nuestro entendimiento conoce o no conoce lo corporal y lo material
abstrayendo especies de las imágenes. O sea, aquí se explicitan las objeciones que evidentemente se hacían, ¿no? A los que sostenían se conoce por abstracción, otros objetaban, pero no puede ser porque hay varias objeciones. Por brevedad vamos a leer solamente una de las objeciones que es como la principal. La objeción cuarta. Leamos la objeción cuarta. ¿Quién quiere leerla? Y también, como se dice en 3 de Ánima, el alma intelectiva se encuentra, en el alma intelectiva se encuentra el entendimiento posible y el agente. Pero extraer las especies inteligibles de las imágenes no le corresponde al entendimiento posible, sino que le corresponde archivar las especies ya abstraídas. Pero tampoco parece que le corresponda al entendimiento agente, que se relaciona con las imágenes como con los colores de la luz, la cual no abstrae nada de ellos, sino que más bien influye en ellos. Por lo tanto, de ninguna manera entendemos abstrayendo de las imágenes. Claro, ese es un punto fundamental, ¿no? Porque la metáfora de la luz lo que dice es que, evidentemente, la luz activamente ilumina, ¿no? Entonces, influye en los colores. No extrae, digamos, no extrae algo de los colores. O más bien dicho, para poder mostrar los colores tiene que primero influir en ellos, o sea, primero agregar. Entonces, la primera operación no es extraer, sino que influir, agregar. Entonces, la metáfora no diría nada si la primera operación fuera una extracción. Entonces, la metáfora de la iluminación no se entendería, porque iluminar es distinto a extraer. Otra cosa es que diga que yo primero ilumino para después extraer. Y entonces, así responde él a esta cuarta. Vamos a leer la respuesta a la cuarta objeción. A la tercera. A la cuarta hay que decir. Lee la respuesta a la cuarta. A la cuarta hay que decir, el entendimiento agente no solo ilumina las imágenes, sino que también abstrae de ellas las especies inteligibles. Las ilumina porque, así como el sentido se perfecciona en su capacidad por su unión a la facultad intelectiva, así también las imágenes, en virtud del entendimiento agente, se hacen aptas para que de ellas puedan ser abstraídas las especies inteligibles. Y abstrae esas especies inteligibles de las imágenes en cuanto que, en virtud del entendimiento agente, podemos considerar la naturaleza específica de las cosas sin sus determinaciones individuales, en cuanto que el entendimiento posible es informado por las representaciones de dicha naturaleza. Claro, aquí, ¿cuál es el punto importante que se agrega? Que no está en otros textos. Se hace una distinción que la mayoría de los otros textos falta. Como que estas especies tuvieran efectivamente las cosas y que luego el entendimiento de gente solo hace como labor de posibilitar que uno llegue a, no sé si verlas o poder buscarlas después posteriormente, pero está como la posición concreta de que están efectivamente en las cosas. Claro, pero la acción de abstraer no es presentada como la primera, ¿no? Sino que es presentada primero la iluminación, o sea, se distinguen las dos operaciones, ¿no? En muchos textos se repite que la iluminación prácticamente coincide, no se hace una distinción. O sea, la actividad del intelecto agente, dicen muchos textos, consiste en extraer las especies, ¿no? Pero aquí se distingue las dos operaciones. Dice, en el fondo, no solo ilumina, sino que también abstrae. O sea, primero ilumina, después abstrae. Y iluminar significa hacer aptas para que de ellas se abstraigan. Entonces,
qué interesante aquí que se da el primado, o sea, la primera operación es la iluminación. Entonces, una vez que la esencia se hace inteligible, o en otras palabras, se universaliza, ¿no? Ahí es posible, entonces, extraer la especie. Pero se extrae, se fijan que de esta manera la operación es sobre algo homogéneo. Se extrae algo inteligible de algo inteligible. O sea, papas de papas, no papas de cebollas. Digamos, voy a hacer un dibujito de nuevo para ver si... Como del lente como sensible, ¿no? Supongamos que este es un gato o algo parecido. Claro, si yo digo que la primera operación es como la abstracción, pareciera que yo directamente estuviera abstrayendo algo de esta cosa individual o de su imagen, evidentemente, ¿no? Porque la abstracción es sobre el fantasma. Entonces, bueno, hay un ente sensible, después hay un fantasma de esto, y de este fantasma se estaría sin más extrayendo, como si la abstracción fuera la primera operación del intelecto, y entonces del fantasma que está en la mente se produjera después el concepto. Tengo que arreglar esto, ¿no? Pero otra cosa distinta es decir que primero yo ilumino el concepto, o sea, primero ilumino el fantasma de forma tal que se hace inteligible, o sea, se hace apto para que de él se abstraiga, o sea, se hace inteligible. Una vez que se hace inteligible, al hacerse inteligible yo puedo entonces comparar diferentes entes. Al hacerse inteligible ya lo elevo al rango de otro tipo de entidad. Lo veo dentro del horizonte del universal que está en la mente y de ahí después puedo efectivamente abstraer. Entonces la abstracción sí sería parte del proceso, pero no la parte primaria. La parte primaria sería la iluminación, que es darle la universalidad. Y entonces, claro, así digamos, en ese sentido, digamos, este texto corresponde a, evidentemente, una aclaración importante. Ahora, como a veces les pasa a los filósofos, evidentemente puede uno caer en la tentación de pensar que entonces ya aquí Rosmini sostuvo, cuando comenta este texto, en una página muy importante que yo seleccioné para que la lean, está en el libro de la renovación de la filosofía en Italia. Son como unas paginitas donde él pelea contra un tomista, o sea, un tomista, en realidad él no es exactamente un tomista, pero alguien que defiende la teoría opuesta, que la operación primera del intelecto sería la abstracción, le dice, no, ves que aquí en este texto Tomás dice lo contrario, que la primera operación del intelecto es la iluminación, ¿no? Pero yo creo que un poquito exagera Rosmini cuando quiere dar a entender que Tomás entonces está diciendo exactamente lo mismo que quiere decir él, ¿no? Claramente, no, claro, porque siempre cuando uno cita a un filósofo, digamos, sobre todo si el filósofo tiene autoridad, no es uno cualquiera, sino que alguien que tiene ya una autoridad consolidada, en el fondo es normal que uno vea en ese autor un poquito más, que digamos, algunos gramos más que lo ayudan a decir que él se está fundando. Entonces él en estas páginas dice, ¿ven que Santo Tomás dice exactamente lo mismo que yo? Claro, no es, si uno lo lee con atención, ve que no es exactamente lo mismo que él, porque aún este texto se puede interpretar todavía manteniendo la coherencia de ese dejo como de realismo que siempre hemos comentado en Tomás. No es incompatible con eso, no es que lo haya eliminado del todo. Aun cuando reconoce que la primera operación es la iluminación, no hay que pensar por eso, sería rarísimo que contradijera, como si todo lo que sistemáticamente siempre ha dicho, que podemos extraer, ¿no?, la esencia. Entonces, yo creo que es más como
ahora distanciándose un poquito de la polémica inmediata, es más como ecuánime decir que sí, este texto es un progreso a la solución correcta, sí, obviamente si uno toma la de Rosmini como la solución correcta, que es lo que yo propongo, pero claro, no es que sea exactamente lo mismo, está en un camino a, ¿no? Porque incluso si yo digo que la iluminación es la primera operación en la mente, no he negado con eso que después la abstracción consiste en sacar como efectivamente la especie ya hecha. Y eso, como dice el adversario de Rosmini, Tomás lo dice con demasiada insistencia para que lo podamos borrar, no solo porque en este texto le da la primacía a la iluminación. Tiene razón en decir que este texto es fundamental porque le da el primado a la iluminación, ¿no? Pero, claro, yo creo que va como camino a, ¿no? Pero esta no es todavía la teoría rosminiana. Si hubiera estado aquí ya, evidentemente, no se explicaría toda la discusión que duró varios siglos, ¿no? Que dura todavía. Entonces, todavía está, digamos, como esta tendencia, todavía no está negada, no está superada del todo aquí, ¿no? Esta tendencia al semirrealismo. Bien. Vamos a pasar, no sé si se entendió esto o si hay alguna duda, pregunta. ¿Alguien quiere recapitularlo como en 2 frases? 3 frases. Por ejemplo, Andrew. ¿Quiere recapitularlo en 3 frases? Porque todavía no nos echan. ¿Este artículo en concreto? Claro, esto último que dice acá. O sea, releyendo la objeción, respondiendo de nuevo la objeción, sin mirarla. Básicamente se agrega... Espera, ¿cuál era la... expresa la objeción? La verdad es que no sería capaz de reexpresarla, pero sí sé que la respuesta es que se agrega un paso previo que es la iluminación. Claro, como había dicho, se distingue, ¿no? Se distingue la operación iluminativa de la operación abstractiva. Que la objeción tenía que ver con que la entendió solo como iluminación, como del intelecto agente, creo que era, básicamente. Solo como iluminación no se entendía por qué podía llegar a este proceso de abstracción que Santo Tomás defendió. Claro, porque los que defienden la abstracción, aquí en el siglo XIII, dicen que el intelecto agente lo que hace es extraer. O sea, que la operación es la de extracción y la hace este sujeto que llamamos intelecto agente. O sea, él hace el universal, pero lo hace extrayendo, ¿no? Pero aquí se distinguen las 2 operaciones, porque te recuerda que el mismo Aristóteles habla de este intelecto agente como una luz. Entonces, si es una luz, tiene que primero iluminar para después poder abstraerse. Entonces, la distinción entre estos 2 aspectos es fundamental, ¿no? Y, evidentemente, va de acuerdo con lo que decía en el de Magistro antes, que la potencia activa de formar el universal está ya en la mente, ¿no? Está ya en la mente. Entonces, claro, esta extracción es algo, pero algo que cuenta con una potencia activa, digamos, una actualidad inteligible que está ya en la mente, ¿no? Dice en el de Ánima Aristóteles, una de estas frasecitas que después debatirán por milenios, dice que la luz del intelecto agente es teusía energeia, o sea, por su esencia es acto, o sea, es una actualidad inteligible, la actualidad de los conceptos, o sea, el ser de los inteligibles, en otras palabras, tiene que ya estar en la mente, la potencia activa de eso tiene que estar en la mente, ¿no? Entonces, claro, se distingue esa como operación iluminativa, precisando que en ella tiene que estar ya la actualidad de lo inteligible, ¿no? Entonces, por eso quedan, diríamos, resumiendo desde el punto de vista como histórico, la postura de Tomás. De todo lo que yo he dicho, entienden que lo que yo sostengo es que en el fondo en él coexisten 2 aspectos o 2 doctrinas que él trata de armonizar
pero lo logra hasta cierto punto. Claro, no quedan totalmente armonizadas como el aspecto desde arriba de la luz y el aspecto desde abajo de donde viene la esencia determinada. Y eso hace que al propio Tomás le tocará después una suerte en esto, en cierta forma análoga a la de Aristóteles, porque según uno enfatiza un lado o el otro, entonces tiende a sistematizarlo censurando una parte o, digamos, o la otra. Cuando digo censurando no me refiero a una censura voluntaria, me refiero a la censura inconsciente del filósofo que quiere aprender de Tomás, pero como tiene la exigencia de ser sistemático, para armar su sistema tiende a, evidentemente, enfatizar una parte y dejar en la sombra otra, censurar en el sentido, claro, no de ocultarla, porque no es que los textos de Tomás se puedan ocultar, ¿no? Pero en el sentido de dejarlo en la sombra. Porque el dejarlo en la sombra tiene evidentemente una utilidad estratégica desde el punto de vista del filósofo que debate con otro filósofo, porque le permite decir, ven que Santo Tomás está de mi lado, porque es una autoridad. Entonces, claro, obviamente uno tiende a poner en evidencia lo que está de acuerdo, porque la filosofía obviamente también después es parte de la acción humana, entonces la acción humana siempre es como política. Yo digamos, intento fortalecer mi posición mostrando que yo me fundo, como los que dicen, ven que yo soy el que verdaderamente está interpretando el pensamiento de Marx, yo soy el verdadero, entonces pongo en evidencia, y yo soy el que verdaderamente sigue, no sea cualquiera, ¿no? Cualquiera que sea una autoridad, yo tiendo a... Nunca yo voy a decir, si soy un filósofo y pienso con mi cabeza, nunca voy a decir exactamente lo mismo, siempre mi idea va a ser un desarrollo, y en ese desarrollo voy a tomar algo y otra cosa la voy a descartar. Y entonces, claro, en los filósofos que después son autoridades especialmente, como Aristóteles y Tomás, pasa eso. Entonces, Rodríguez dice, ven que yo soy tomista porque yo tomo esto, claro. Y luego dicen, no, tú no eres el verdadero tomista. Entonces, finalmente la discusión es sobre etiquetas, lo que hay que ir a ver en los filósofos es lo que dicen efectivamente, no las etiquetas que muchas veces son, evidentemente, solo se usan por comodidad, como por interés estratégico. Bien, vamos a dejarlo aquí porque mañana igual podemos seguir discutiendo eso. No vamos a leer más texto, sino que vamos a hacer preguntas, discusiones. Bien. Vengan idealmente con preguntas, ojalá ya formuladas, porque así, o sea, leyendo los textos salen las preguntas, ¿no? Bien, voy a cerrar entonces la sesión, si soy capaz de tener grabación. Gracias, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe. Ah, por supuesto que...